una solicitud de garantía o una reclamación ante un cliente. Que es muy importante que puedan diligenciar los formatos. Los primeros 3 formatos son los que nosotros normalmente manejamos con ustedes, especialmente de pronto estos 2 de la mitad que se ven aquí, que estoy señalando, en los cuales nosotros administramos la mayoría de la información que nos suministran ustedes. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque no es sencillamente que el cliente me entregue un rodamiento porque le falló. Hay que tratar de entender el por qué le falló. Entonces, toda la información que nos puedan suministrar en cuanto a la forma en la que se instaló, la forma en la que se eh, lubricó, si es del caso, eh, qué síntomas se escucharon en el momento de que se sintieron el primer como síntoma de fallo o inconformidad en el producto. Eh, ¿Qué tipo de equipo lleva utilizado el rodamiento? ¿Bajo qué condiciones opera este rodamiento? En cuanto a temas ambientales, contaminación, etcétera, etcétera. Porque hay que tratar de hacerse una idea general de las condiciones en las cuales se instala, opera y se mantiene el rodamiento, ¿no es cierto? Entonces eso hace vital poder administrar esa información. Cuando ustedes nos entregan a nosotros información dentro de estos archivos, nosotros tenemos que entregarla en otros archivos similares a lo que nosotros le entregamos, porque digamos que hay unos formatos estándar para poder tramitar estas garantías, ¿no es cierto? Pero el primer filtro es poder entender esta información. Una vez nosotros avalamos que la información está correcta y está completa, pues entra por unos criterios de aprobación en el caso que se tenga que dar una garantía, ¿no es cierto? Em, no sé si de pronto tengan alguna inquietud aquí hasta lo poquito que hemos hablado. ¿No? Ok. Bueno, entonces es muy importante, como les mencionaba, la información, porque no es el hecho como que el que nos comentaban en estos días que el rodamiento le estaba sonando y él hacía la reclamación de que el rodamiento le sonaba. Cuando le fueron a preguntar, pues que le mostrara cómo era que sonaba y era que cogía el rodamiento y lo movía al lado del oído. Entonces, pues hay que entender bajo qué condiciones puede sonar un rodamiento, ¿no es cierto? Entonces, pues si yo tengo un rodamiento abierto y lo muevo, pues él evidentemente va a vibrar un poquito, ¿no es cierto? Y adicional si no viene sellado, porque si los sellos ayudan a presionar los componentes internos y el lubricante que trae el rodamiento, pues disminuye la vibración cuando uno trata como de moverlo, ¿no es cierto? Em, entonces, hay que entender o tratar de entender qué es lo que nos está diciendo el cliente, ¿no es cierto? ¿Qué información nos está suministrando? Y tenemos que preguntar. Aquí lo más importante es preguntar, porque ustedes son nuestro primer filtro para poder decir si eh, se puede brindar una garantía, ¿no es cierto? Entonces, primero, pues para que ustedes y nosotros pues aprovechemos nuestro tiempo en lo que realmente nos interesa a todos y es que el producto se mueva y nuestros clientes estén satisfechos por el producto que están consumiendo. Entonces, sí hay que entender muy bien lo que el cliente nos dice o nos quiere decir y a saber hacer las preguntas adecuadas. Entonces, dentro de esas preguntas que tenemos que hacer, siempre va a ser, cuénteme qué sucedió. Esa pregunta es vital y el cliente va a empezar a soltar alguna información. Hay que entender que hay muchos componentes que ustedes adquieren de nosotros. Entre ellos están los tensores, están rodamientos de alternador, rodamientos de otros tipos y algunos otros componentes como correas que se pueden dar en kits de distribución y otras cosas. Entonces, eh,
todos esos componentes tienen unos modos de falla diferentes, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de entender la operación de cada componente y ver con la información que nos suministran adicional. Dentro de la información que se suministra, el rodamiento físico se hace de vital importancia para poder entender claramente lo que nos manifiesta el cliente con lo que se ve físicamente en el rodamiento. Todas las formas en las que opera el rodamiento se van a manifestar de alguna forma, dejando huellas dentro del rodamiento. Entonces, es muy importante poder tener ese componente. Adicional, eh, las imágenes, videos, son muy importantes. Y hay algo que también quiero hacer de pronto un poquito de énfasis, es cuando traten de tomar imágenes, traten que la imagen sea lo más clara y nítida posible. ¿Por qué? Porque en una foto puede haber información y si la foto no se ve claramente, pues es complicado. Algunos de ustedes de pronto nos han solicitado colaboraciones rápidas mediante una imagen para poder dictaminar qué puede estar sucediendo. Digamos que en teoría se puede hacer, pero siempre hay que entender que hay que tener el panorama completo. Yo no puedo dictaminar el fallo de un componente de un rodamiento teniendo solamente, por decir algo, el cono del rodamiento. Yo tengo que conocer cómo interactúa el cono y la copa operando para poder analizar también cómo componentes asociados a esa máquina, como son los sellos, como son el alojamiento, como es el eje, pudiesen afectar la operación del rodamiento, ¿no es cierto? Entonces, hay que tratar de tener un panorama muy claro del entorno en el cual opera este rodamiento. Ok, esto nos trae pues a una introducción en análisis de fallas. ¿Por qué? Porque si bien eh, ustedes están en el terreno con el cliente, pues evidentemente tienen que aprender a identificar al menos algunas fallas características iniciales que pueden ver dentro del rodamiento. Entonces, no sé si de pronto alcancen a ver bien esta imagen. El rodamiento se ve con óxido, se ve negro. Si se dan cuenta, falta algo ahí, no sé qué, y además se ve algo aquí como oscuro y se ve como manchado. Eso que ustedes ven ahí es corrosión. Entonces, y si ustedes miran el eje, también se ve corroído. Pero si son más detallistas, esos espacios que ustedes se ven ahí, que ven ahí, se encuentran, todos los rodillos se encuentran replegados hacia la parte inferior. Entonces, ahí le va a faltar un componente que es la canastilla. Entonces, algo pasó que deshizo la canastilla. Y si yo trato de revisar esto y trato de analizar esto acá, muy probablemente voy a darme cuenta que este rodamiento pudo haber sido afectado por un lavado frecuente o un material altamente corrosivo. ¿Listo? Entonces, todas las imágenes, todos los registros de impresiones que se ven en los rodamientos eh, van a brindar cierta forma información sobre la operación del mismo. Entonces hay que entender en cuenta que el rodamiento pues, es un elemento muy utilizado en la mayoría de los componentes rotativos, en la maquinaria. Y no siempre estos rodamientos van a alcanzar la vida útil estimada que pretende el cliente o el fabricante del equipo. Entonces, esos deterioros me van a indicar tanto en afectaciones internas como externas y debo de interpretar esa información para saber qué medidas se deben tomar para evitar que el fallo ocurra nuevamente. Entonces, ¿qué tengo que estar yo muy atento? Y esto es parte de la información que uno tiene que colectar cuando trata de hacer un análisis de fallo. Es entender el rodamiento. Entonces, yo tengo que tratar de capturar información. Si hablamos en el tema industrial, pues voy a necesitar temperaturas, voy a necesitar si tienen vibraciones o históricos de vibración,
tengo que conocer cómo se brindó o cómo se le dio la lubricación a ese rodamiento, tipos de lubricante, si hubo algún cambio en la lubricación. Y esta parte es muy vital conocerla. La inspección. Entonces tenemos que hablar con el que instala, con el que mantiene el equipo, con el que opera ese equipo. ¿Por qué? Porque él es la primera persona, es quien va a detectar alguna anomalía. Entonces esa persona va a utilizar sus sentidos del oído, del tacto, la vista, el olfato, para poder capturar información de lo que sucede. ¿Listo? Entonces es imprescindible hablar con el que instaló el rodamiento y con la persona que sintió eh, alguna inconformidad con la operación o algo que le llamó la atención de esa operación del rodamiento. Y esa información es la que vamos a tratar de colectar dentro de ese documento. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que los rodamientos sienten todo lo que hacemos contra el rodamiento, pues va a tener algunas manifestaciones dentro de la misma operación de este componente. Entonces, todos los inconvenientes o todas las manifestaciones de lubricación, contaminación, la desalineación en el equipo, un desbalanceo en las cargas de ese rodamiento o las solturas que pueden dar un ajuste incorrecto en el alojamiento o en el eje, pues se van a manifestar en que la vida útil de ese rodamiento se va a venir abajo, ¿ok? Esta curvita que ustedes ven aquí es cómo se presenta el fallo en el rodamiento. Entonces, el rodamiento tiene realmente una operación, digamos, confiable en cierta forma, y la forma en la que va a fallar un rodamiento tiene forma como de tina, ¿no es cierto? Entonces es como si fuera una bañera. Entonces hay como una partecita arriba y baja y es como si bajara y se va a poner como plano hacia la parte de abajo en toda su vida de operación y se va a inclinar nuevamente hacia el final de la vida útil del rodamiento. ¿Qué quiere decir que sea de forma de bañera? Que el rodamiento puede fallar de forma infantil cuando lo instalo, o sea, o arranca el equipo, o al final de su vida útil de forma prematura ya cuando envejece. ¿Listo? Entonces, hay que entender muy bien eso. Es un componente de precisión que puede fallar. Así este entero el rodamiento puede fallar al inicio de su vida útil o al final de su vida útil. Normalmente cuando la operación es estable en el rodamiento, ellos no tienden a fallar, salvo que sucedan a cosas adicionales. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta curvita me indica mucho, miren que es una condición de maquinaria estable, y hay un punto donde empieza a cambiar la condición de operación y se empieza a deteriorar, ¿ok? Hay un punto en el cual yo tengo un límite en el cual empiezo a revisar, a recibir señales de vibraciones porque ese comportamiento en el estado de la máquina se empieza a deteriorar. Antes de que las vibraciones empiecen a sentir algo, eh, aquí podría utilizar ultrasonido. Y el ultrasonido tiene un poquitico más de sensibilidad que las vibraciones. ¿Ok? No obstante, pues la interacción entre metodologías de mantenimiento, pues, y algunas herramientas van a permitir la verificación o que se puedan detectar de forma prematura algunos fallos. ¿Listo? Cuando yo empiezo a ver vibraciones, digamos que el equipo me permite dar como unos preavisos, como de hasta 3 meses, si no cambiamos las condiciones de operación de la máquina y de mantenibilidad. Cuando yo ya empiezo a escuchar ruidos, o sea, en este momento, cuando las vibraciones ya empiezan a sentirse, pues eh, no voy a escuchar, digamos que un ruido que podamos percibir con nuestros sentidos, ¿no es cierto? Un ruido con el oído. Pero cuando yo ya empiezo a escuchar ruidos, significa que la falla o la avería ya se ha hecho más, digamos, más presente. O sea, la amplitud de esas vibraciones es tal que yo ya la puedo escuchar. Cuando yo ya empiezo a sentir que se generan, aparte de ruido, calor,
Cuando ya veo humo, pues esos tiempos de respuesta se van a reducir muchísimo. ¿Listo? Entonces hay que tratar como de entender cómo se genera más o menos la falla en este tipo de componentes. Las causas principales de fallas en rodamientos pues, son atribuibles a un sinnúmero de condiciones. Entre ellas están fallos por materias primas, que están relacionadas cerca del 1%. Miren que son unas fallas, o sea, no es común, pero tampoco es imposible eh, que haya un rodamiento de entre millones que tenga algún inconveniente, ¿vale? Puede suceder. Entonces, por eso también se contempla dentro de los fallos. Problemas de lubricación son asociados cerca a un 20%, ya sea lubricación por degradación o por otros eventos, ¿no es cierto? Entonces, miren que por problemas asociados a lubricación tenemos casi un 75%, sea lubricante inadecuado, sea condiciones no aptas para la lubricación o que el lubricante se degrade. Entonces, mire que la gran porción de los fallos que se producen en rodamientos están dados por problemas asociados a la relubricación. Hay otro porcentaje a problemas de contaminación, especialmente por agua, que también se pueden dar. A una selección inadecuada del rodamiento, puede que yo dimensionalmente pueda encontrar un rodamiento para desbararme, pero que no sea el que necesite el equipo. Entonces, por eso es que es importante ir conociendo todas estas informaciones de los clientes. A mí me ha tocado atender casos en los que el cliente tenía fallos repetitivos con rodamientos, en el caso de un taladro de perforación minera, y tenían rodamientos rígidos de bola y utilizan para esos cabezales de perforación rodamientos de buen tamaño, creo que eran 6320. Y se le propuso al cliente de pronto analizar la posibilidad de instalar rodamientos de contacto angular 7320, con lo cual obtuvo un beneficio porque estaba siendo mal seleccionado el rodamiento que estaba utilizando, porque la máquina de perforación pues transmite toda una carga axial y el rodamiento rígido de bolas pues no está diseñado para soportar esas cargas axiales. Entonces hay que entender que todas las variaciones que se hagan en los componentes pues van a afectar la vida útil del rodamiento. Hay que hablar con los clientes. Si el cliente te dice, ve, el rodamiento me falló de forma prematura y nunca me había fallado al tan corto tiempo de operación, hay que preguntar un poco más. Venga, ¿qué sucedió en la máquina previo al fallo? ¿Hubo algún cambio en la producción? ¿Hubo algún aumento en la producción? ¿Hubo alguna variación en la forma en la que se mantienen los equipos? Porque esa información va a poder indicar eh, problemas asociados a la operación del equipo. Casos muy, muy particulares, sistemas de banda de transporte en los cuales por temas de producción te dicen, ve, necesitamos que la banda cargue más toneladas hora. Entonces, el hecho de que la banda tenga que cargarse con mayor material, mayor cantidad de material, pues va a afectar la vida del rodamiento porque el rodamiento está diseñado o debió haber sido diseñado para unas condiciones de carga, unas toneladas hora. Si yo aumento ese tonelaje, pues obviamente las estoy aumentando o estoy disminuyendo la vida útil del rodamiento porque esa vida va a estar relacionada con las condiciones de capacidad de carga del catálogo sobre la capacidad de carga real a la cual estoy sometiendo el elemento. Entonces, a la medida que más me acerque a las condiciones límites de carga del rodamiento, menor va a ser la vida útil de ese componente. Entonces, miren que el hecho de poder conocer variaciones dentro de la operación del rodamiento, pues van a indicar cómo se puede atender la solicitud del cliente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante el análisis de falla? Entonces, eso nos trae a unas preguntas muy importantes. ¿Cuál es la primera pregunta que debo hacer cuando falla un rodamiento? Entonces, la respuesta a esa pregunta es, ¿cuánto tiempo funcionó? ¿Listo?
¿Cuánto tiempo le funciona ese rodamiento? ¿Por qué? Porque el hecho de que él me diga funcionó tanto tiempo significa que fue instalado. ¿Listo? Entonces ahí ya estoy quitando preguntitas en el terreno. Con una sola pregunta ya estoy respondiendo dos. ¿Listo? Entonces ya me va a decir, operó tanto tiempo. Y lo otro es, ¿cuánto es el tiempo estimado? ¿Cierto? ¿Cuánto le venía durando? ¿Cuánto era lo normal? ¿Ok? ¿Y por qué esta pregunta? Hombre, porque es que es natural que el rodamiento vaya a fallar cuando alcance y haya superado su vida útil, ¿no es cierto? Pues si no llega a superar esa vida útil, pues eso se indica que sería como una falla prematura. Entonces, si hubo esa falla prematura, pues es imprescindible poder realizar un análisis de causa raíz. ¿Qué es un análisis de causa raíz? Es poder indagar eh, los posibles patrones que hayan conllevado a que se haya generado ese fallo, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante si el equipo es un equipo crítico. ¿Cómo así que es un equipo crítico? Todas las empresas, hablando a nivel industrial, tienen unas líneas de proceso, ¿no es cierto? Y hay equipos dentro de esa línea de proceso de las cuales salen subprocesos del del producto terminado, ¿no es cierto? Entonces, si alguno de esos nodos donde salen subprocesos falla, algún equipo de esos falla, pues va a parar todas las líneas que salen de ahí. Todo lo que se derive de de ese equipo, de ese componente, va a parar. ¿Por qué? Porque ese equipo se vuelve un componente crítico dentro de la línea de producción. Entonces es muy importante tener en cuenta y entender si es un equipo crítico o no. ¿Por qué? Porque esas respuestas para el cliente van a ser se van a volver vitales. Porque si yo estoy teniendo problemas de fallos prematuros en un tipo de esos componentes, en una máquina crítica, pues él tiene que conocer qué es lo que está ocasionando que falle prematuramente el rodamiento para poder tomar medidas. ¿Ok? Entonces, a veces puede ser muy fácil encontrar las causas por las que falla el rodamiento, pero existe esa inquietud. ¿Cómo puedo evitar que eso pueda llegar a volverse a producir? Eso son cosas que tengo que entender. ¿Y qué es lo que más afectaría en el departamento de mantenimiento su imagen? Entonces, hay que entender también quién es el que me está haciendo la solicitud de revisar ese fallo. Si es el mantenedor, es el gerente, es el comprador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque digamos que hay que tratar de ponerse, eh, digamos que en el puesto del doliente del equipo, ¿no es cierto? Y que nos permita poder saber y entender cómo lo afecta a él ese fallo, ¿no es cierto? Y lo otro es que, pues muchas veces, pues en unas grandes cantidades, no puedo descifrar eh, a simple vista lo que pudo haber ocasionado el fallo del rodamiento. Entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer uno? Entonces, ahí es cuando nosotros les decimos a ustedes, venga, yo necesito la pieza, envíemela, por favor, envíeme fotos, hable con el cliente, mándeme imágenes de dónde estaba instalado, trate de conversar con el cliente. En algunos casos, si estamos cerca, pues trataremos de ir a hablar con el cliente, poder interactuar con él, hablar con el instalador, hablar con el mantenedor, hablar con todas las personas que estuvieron involucradas en la instalación del rodamiento y en la operación de la máquina para poder entender y llegar a una causa real, ¿vale? Entonces, a veces o en algunas ocasiones es fácil el hecho de preguntar por qué falló el rodamiento, por qué, cinco porqués. Esto en inglés se le llama las cinco preguntas W, ¿no es cierto? Eh, Llevan a desencadenar una, digamos, lluvia de ideas sobre lo que pudo haber desencadenado el fallo. Entonces, ¿por qué falló el rodamiento del alternador? Eh, Se calentó, porque se calentó mucho.
¿Y por qué se calentó mucho? Porque se deslizó el rodamiento en su alojamiento. ¿Y por qué se deslizó el rodamiento en su alojamiento? Porque la carcasa era de eh, una fundición liviana. Ok, ahí digamos que tendría que preguntarme, voltear un poquitico, no el por qué se utilizó una fundición liviana, sino por qué el rodamiento se deslizó dentro de esa fundición liviana, y la mayoría de los rodamientos para alternador tienen sistemas para evitar que se deslicen dentro de la carcasa. Entonces ahí ya tendría que revisar yo el rodamiento y revisar si tiene la posibilidad del rodamiento de evitar que se desplace axialmente dentro de esa carcasa. Entonces, miren que esas preguntas me van a ir indicando hacia dónde debo de yo mirar. ¿Ok? Y en la mayoría de las veces se requiere la pieza completa en el mejor estado que se pueda. Y muy importante esto que les voy a decir, la pieza no es sencillamente, ve que es que el cliente sacó el rodamiento y aquí está el rodamiento para que lo revises. No, las imágenes de cuando se va a desmontar el rodamiento son importantes, pero adicional de esto hay que tratar de entender qué lado del rodamiento estaba hacia qué posición en la máquina, qué lado del rodamiento miraba hacia adentro y cuál lado miraba hacia afuera. ¿Listo? Y tratar de marcar las posiciones superior e inferior del rodamiento, porque eso nos va a ayudar a entender eh, cuando se ubica el rodamiento, cómo se puede afectar y cómo se van a asociar esas marcas que se ven dentro del rodamiento con el posicionamiento en el equipo. Entonces, y adicional, el hecho de, pues, si el rodamiento está sucio, pues, hombre, envíemelo sucio, empáquelo lo mejor que pueda, trate de tomar imágenes, tratar de marcar las posiciones en las cuales estaba instalado. Y adicional, hay que medir. ¿Cómo así que hay que medir? Sí, hay que medir, porque es que algo que sucede mucho es que no, que el rodamiento falló, el mecánico lo desmontó y montó otro ahí mismo. Ajá. Y como les mencioné en un inicio, uno necesita información de los componentes asociados. Entonces, esos componentes asociados cuando yo monto un rodamiento, pues son el alojamiento y el eje, ¿cierto? Si yo no tomo medidas de cómo está el alojamiento y el eje, pues estoy quitándome información, estoy ocultando información sobre la operación del rodamiento, porque puede haber fallos o deterioros o impresiones que se puedan ver en el alojamiento y en el eje. ¿Listo? Muchas veces se ven también reflejadas en el rodamiento, pero al tener yo con certeza la medida que puede tener alguno de estos componentes, pues voy a poderlo asociar esas huellas que yo vea ahí a problemas de ajustes. ¿Listo? Que pueden desencadenar en deslizamientos. Ok. Estos modos de falla es lo que yo debo de empezar a preguntar. ¿Cómo así que los modos de falla? ¿Cómo, cómo puedo llevar yo a que el rodamiento haya fallado? Entonces, esos modos de falla van a estar indicados por, digamos, están catalogados por la normatividad de ISO. ¿Ok? Esa normatividad de ISO, denme un segundo, está relacionado por la norma eh, 15243, si mal no recuerdo, hubo una eh, actualización, la última actualización que se tiene de esa normatividad fue en el 2017 y ella relaciona los diferentes modos de falla en los cuales se pueden presentar en un rodamiento. Entonces, respuestas como corrosión, desgaste abrasivo, contacto metal-metal, pues empiezan a dar sentido a una falla, a una causa raíz de una falla. ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces, pues los modos de falla de la máquina, pues claramente deben de estar relacionados o se deben de conocer. O sea, no va a ser lo mismo los modos de falla de una criba vibratoria
de los modos de falla de un rodamiento de rueda o de un rodamiento de un alternador, ¿cierto? Entonces, los modos de falla de ese componente son diferentes, ¿vale? Entonces, ¿por qué son diferentes? Porque la máquina es diferente. La operación, las cargas, lo que siente ese componente hace que sea diferente. Entonces, tanto como la obsolescencia, degradación, mire que todo esto va a tener algunos, digamos, porcentajes de distribución sobre cómo falla. Entonces, el modo de falla, entender el modo de falla del equipo, me va a guiar rápidamente hacia lo que puede estar sucediendo en la máquina. Entonces, cuando yo logro anotar toda la información que tengo, pues me va a permitir determinar un posible panorama y permitir dictaminar dentro de los diferentes modos de falla de ese componente cuáles se ven cubiertos o explican mejor ese modo de falla. ¿Listo? Entonces, cuando yo logro determinar y seleccionar cuáles son las más probables, pues tengo que unir esa información con los datos que me da el cliente. Venga, ¿qué sintió? No, aumentó la temperatura. Bueno, esa temperatura, ¿por qué se debió? ¿Por qué se pudo haber dado que se aumentara? Entonces, cuando hay aumentos de temperatura en la operación de un rodamiento, pues me va a ir llevando a inclinarme hacia problemas de lubricación, hacia problemas de ajustes. ¿Por qué? Porque si el rodamiento se opera muy apretadito o lo ajusté demasiado o calé demasiado un rodamiento de rueda, lo apreté demasiado en la tuerca, pues eso va a hacer que se ajuste el rodamiento y se pierdan los juegos internos dentro del rodamiento. Lo que me va a hacer que se desencadene mayor temperatura porque le estoy exigiendo más al lubricante. Y el lubricante, pues, ante la carga elevada que le estoy adicionando por el calado del rodamiento, pues digamos que no va a cumplir o no se va a desempeñar de forma eficiente y va a desencadenar en un aumento de temperatura. ¿Ok? Entonces, miren que todos esos hechos que yo pueda ver, que pueda colectar, pues me van a colaborar. ¿Listo? Entonces, de manera de resumen, ¿qué tengo que entender? Eh, Antes del desmontaje, pues el rodamiento pues, va a estar sucio o los componentes van a estar sucios. Tengo que conocer cuál es el estado de ese lubricante. No más en estos días en Medellín estamos viendo un rodamiento de un vehículo de transporte público de rueda que el lubricante se salía dentro del rodamiento y era un rodamiento prelubricado. Para que una grasa salga del rodamiento, solamente hay dos formas. O alcanzó una temperatura tal que el lubricante alcanzó el punto de goteo y empieza a sangrar el aceite, o se le aplicó algún componente químico, sea desengrasante, sea algún otro elemento, que haga que esa grasa pierda consistencia y se vuelva fluida. ¿Listo? Algún agente químico que la degrade y la vuelva líquida. Tengo que determinar si hay pérdidas de lubricante, eso es muy interesante poder tener certeza de eso. Si tengo ruido, cómo ajusté la rueda, si en el caso de la rueda o el rodamiento, ¿no es cierto? La tuerca con la que ajusto el rodamiento del componente, el torque que le doy a la chumacera para ajustarla a la máquina, el torque que le doy al prisionero del rodamiento de la chumacera. Toda esa información es importante porque me va a indicar si el rodamiento puede soltarse en el caso de que sea una chumacera, el prisionero no quede lo suficientemente justo. Eso puede llevar a que el rodamiento se patine y la esferita del prisionero se coma el eje. Si lo aprieto demasiado, puede desencadenar en que haya una rotura por el agujero del prisionero y puedo reventar la pista interna del rodamiento. Lo otro es que hay que tratar de entender cómo evoluciona ese deterioro, ¿no es cierto? Y esto que les menciono, anotar cómo está la posición del montaje. Yo tengo que tratar de conocer.
cómo está instalado el rodamiento en la máquina. ¿Listo? Si me mandan un rodamiento, yo tengo que saber si está al lado derecho de la máquina o al lado izquierdo de la máquina. En otras palabras, si está al lado de la transmisión o si está al lado del lado libre de la máquina. ¿Por qué? Porque las cargas que va a asumir el rodamiento son diferentes en cada una de las posiciones de la máquina. ¿Ok? Eso es el momento del desmontaje. Y después de ese desmontaje, eh, yo no debo limpiarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo limpio, pierdo información. ¿Cómo así que pierde información? Sí, porque si yo veo, por ejemplo, limadura en el lubricante, pues yo ya veo que hay un componente que está soltando algún particulado metálico. Puede o no que sea el rodamiento. Claro, hay que tener claridad con eso. Si está lubricado con aceite, pues si yo veo limadura, puede ser del rodamiento o de un engranaje, ¿cierto? Tengo que revisar lo mejor que pueda el rodamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ya voy a empezar a hacer la inspección, pues yo voy a sacar porciones del lubricante para tratar de revisarlo. Hay formas o métodos que se pueden aplicar para el análisis de lubricantes. Y los otros componentes, una vez que el rodamiento esté limpio, pues ya los voy a poder analizar, el estado de la jaula, los elementos rodantes, voy a poder recuperar pues ese lubricante que es lo que me va a permitir saber cómo está el estado de los sellos asociados a la operación. Entonces aquí ya miren que se empiezan a relacionar componentes del equipo. Entonces, por ejemplo, en el caso que sea un rodamiento de una polea tensora, eh, el estado de la correa puede indicar algo asociado pues, al fallo del rodamiento tensor, ¿cierto? Eh, que la correa se empezó a perder eh, los dientes o se empezó a fragilizar. Entonces, ese tipo de cosas pueden llevar a generar algunos inconvenientes en los rodamientos, ¿no es cierto? Entonces hay que entender eh, cómo opera ese componente o cómo interactúa con los otros componentes. Y verificar, pues, la geometría y las dimensiones de los componentes asociados. ¿Ok? Entonces es muy importante poder tener eso en cuenta. Pues para poder tener un análisis y un panorama completo, pues yo tengo que utilizar técnicas auxiliares. ¿Cómo así? Sí, pues porque el lubricante pues yo no lo voy a poder inspeccionar a simple vista, salvo que tenga componentes pues muy visibles y que se puedan palpar al tacto, ¿cierto? Pero en el caso de que no se logren palpar, pues en el caso de un aceite, pues yo voy a necesitar hacerle una metalografía o en el caso de que sea un metal al acero, revisar cómo se afectó el metal mismo en el mismo rodamiento, poder en algunos casos hacer análisis químicos, macroscopía estereoscópica es básicamente utilizar cámaras con zoom para poder detectar eh, posibles problemas o inconvenientes que yo no alcanzo a ver a simple vista. En algunos casos, pues van a requerirse hacer algunos ensayos, como ensayos destructivos, ¿no es cierto?, de dureza, físicos, y algunos más especializados, como son microscopía óptica, electrónica y microsondas, que son, pues, estudios muy especializados que nos permiten llegar a este nivel de detalle que ustedes alcanzan a ver aquí, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ya requiero este tipo de técnicas auxiliares, pues obviamente pues, en terreno no voy a poder ofrecerlo. Estos son eh, cosas que suceden cuando, por ejemplo, Komatsu, Caterpillar o algunos otros Masai, eh, fabricantes de la máquina, vienen a nosotros con algún inconveniente. Entonces se hacen este tipo de estudios para poder darle soporte a ese cliente. Entonces, la normatividad, la 15243, habla de estos modos de fallo, ¿no es cierto? Y unas subcategorías que me van a ayudar a indicarme o a guiarme eh, sobre lo que puede estar sucediendo, ¿ok? Pero adicional a eso, pues tengo que revisar qué es lo que veo en el componente, ¿listo? Entonces ustedes muchas veces me han visto o nos han visto revisando cuáles son
las huellas que se ven dentro del rodamiento. Esas huellas indican cómo asume el rodamiento las cargas. Entonces, por ejemplo, cuando el aro exterior está quieto o está apretado en la carcasa con respecto a la carga y el aro interior gira, en el caso de un motor eléctrico, respecto a la carga, y tenemos una carga constante con un motor eléctrico en una forma unidireccional, pues la pista que gira se va a ver con una franja, digamos que pareja en todo el segmento del camino de rodadura. Y en la pista exterior, como está quieta, pues va a verse una franja que disminuye, o mejor, que aumenta hasta que el elemento rodante pasa por la zona de máxima carga y volvería a tomar este mismo patrón a medida que sube. ¿Listo? Entonces, todos esos patrones que van marcando la forma en la que circula el rodamiento, pues van a indicar cómo fue asumida la carga dentro de esos sistemas. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando en el sistema ocurren inconvenientes o empiezo a encontrar marcas que de pronto no son como las que mencioné ahorita, sino que son un poquitico eh, variaciones de eso? Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de un rodamiento rígido de bolas, y yo ya empiezo a encontrar, vea, tengo el aro exterior o el interior rotativo y encuentro una carga axial unidireccional. ¿Cómo así que una carga axial unidireccional? O sea, una carga axial en un solo sentido, porque si fuera bidireccional, estas marcas que ustedes ven acá se encontrarían en ambos sentidos. ¿Listo? Entonces, cuando en un rodamiento rígido de bolas yo veo que las huellas están hacia los costados opuestos en cada una de esas pistas, pues voy a decirles, venga, aquí hubo una carga que llevó a que el rodamiento se cargara de forma axial. Y si ustedes recuerdan y hacen un poquito de memoria, muchas veces hemos hablado que los rodamientos rígidos de bola no soportan muy bien las cargas axiales. Entonces eso puede conllevar a un fallo. ¿Cómo se ve eso en el rodamiento realmente? El rodamiento, la esferita, va a verse de esta forma. ¿Listo? Entonces, entre más cerca al borde del camino de rodadura se encuentren esas franjas, pues se va a hacer más crítico porque va a decir que la carga fue tal que logró elevar o inclinar el ángulo de contacto de la esferita. O sea, esto hizo que se inclinara más. Entonces, ahí va a ser mucho más, o sea, entre más se aleje de la zona, de la línea central, esa zona de carga o ese camino por donde anduvo la esfera, pues va a indicar que fue más fuerte la carga axial. ¿Listo? Entonces hay que entender que esas zonas de carga, entre más las incline yo, pues van a afectar mucho más el rodamiento. ¿Listo? Entonces, si yo forzo más el ángulo de contacto de ese rodamiento que no está diseñado para operar bajo esas condiciones, pues obviamente va a durar muchísimo menos, ¿vale? También vamos a poder encontrar cargas diferentes como estas, en las cuales vamos a tener que la carga se encuentra ligeramente desplazada y tiene formas diferentes. Entonces, aquí es que yo ya tengo cargas que operan, son variables, pueden llegar a ser variables, y se encuentra en un solo sentido. ¿Listo? Entonces, miren que todo este tipo de marcaciones me van a indicar cómo está soportando, cómo está asumiendo este rodamiento, ese problema de operación. Entonces, un rodamiento radial rígido olas debiera de operar bajo esta condición. ¿Listo? Solamente carga radial. Pero siendo realistas, pues va a haber siempre una operación con cargas combinadas, en las cuales vamos a empezar a encontrar que en la medida que aumenten esas cargas combinadas, pues el rodamiento va a empezar a verse afectado. ¿Listo? Eh, Condiciones como estas en las cuales pues tengo el aro exterior fijo. ¿Por qué? Porque se ve una manchita completamente, una marca de rodadura
constante en la pista interior y veo esto, yo ya puedo ver que esto puede indicar que hayan problemas porque tengo dos zonas de carga. ¿Listo? Tengo dos zonas de carga en el rodamiento. Entonces eso quiere decir que hay una compresión, estoy comprimiendo el rodamiento eh, a que se formara como un huevito. ¿Listo? Entonces eso va a conllevar a que el rodamiento, pues de tanto soportar ese movimiento, pues se va a ver afectado. ¿Ok? La desalineación se va a ver marcada como curvas dentro de ese rodamiento de este estilo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a ver variaciones en la porción. Entonces cuando yo ya logro identificar este patrón dentro de los caminos de rodadura, pues ya voy a poder decirles a ustedes, sí, venga, ahí tienes un aro interior desalineado o un aro exterior desalineado, como en el caso anterior, ¿no es cierto? En esta diapositiva que veíamos acá. Entonces hay que entender qué es lo que está sucediendo en el equipo. Entonces, todos estos patrones de fallo pues me van a indicar, este es un rodamiento axial. Y yo ya sé que el rodamiento axial pues va a tener marcada en ambas pistas el camino de rodadura, ¿cierto? Entonces, digamos que hay que tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Pero si esas huellas en un rodamiento axial se empiezan a desalinear, pues ya quiere decir que es que le estoy poniendo, estoy sometiendo el rodamiento a una carga completamente diferente, ¿listo? Entonces hay que tratar de entender eso, ¿ok? Estas marcas en el tipo de rodamiento pues van a desencadenar en algo que se llama fatiga. Y la fatiga pues no es más que la forma en la cual fallan los metales, en este caso los aceros de los rodamientos. Entonces hay que entender que los rodamientos o los aceros son materiales dúctiles, ¿ok? ¿Cómo así que dúctil? Pues todos hemos hecho el ejercicio de cortar un clip haciéndole movimiento oscilatorio hasta que se desprende. Entonces la fatiga es el fallo ante el movimiento repetitivo o un esfuerzo repetitivo del metal. Eso es lo que va a suceder. Y entonces en los rodamientos, pues tenemos un montón de elementos rodantes que van en esta zona roja a generar esos esfuerzos. ¿Listo? Cuando pasa cada uno de estos elementicos por la porción más baja de ese rodamiento o cuando entra a la zona de carga, pues entonces empieza a generar ese esfuerzo. ¿Listo? Esos esfuerzos, eventualmente, cuando coinciden con contaminaciones en el tipo de acero o microfisuras que se generaron durante el templado del rodamiento, durante el mecanizado, pues pueden llegar a empezar a generar microfisuras que durante la operación del rodamiento, pues van a empezar a buscar debilidades en el material hasta que eventualmente van a crecer y salir a la superficie y es cuando se produce la fatiga subsuperficial. Hay fatiga superficial y subsuperficial. La subsuperficial es cuando la carga hace tanto esfuerzo en una partícula o una inclusión del material que genera un fallo hacia el exterior. Y esa fatiga también puede ser superficial, es cuando mediante una indentación se puede generar eh, ese, ese, ese problema de desconchado de la pieza. ¿Listo? Entonces me cae un pedacito de limadura, el rodamiento empieza a operar y entonces genera una huellita. Y de tanto pasar los elementos rodantes sobre esa huellita, pues eventualmente va a generar pérdida de material. ¿Ok? Eh, todo esto va a tener que asociarse a la vida útil, pues, o lo que yo aspiro que el rodamiento me dure. ¿Ok? Cuando yo hablo de vida útil, tengo que tener en cuenta el fabricante del rodamiento. ¿Por qué? Porque no todos los fabricantes, hablando de fabricantes, pues, o sea, segmentando los fabricantes, digamos, premium o digamos que eh, las marcas como más renombradas a nivel mundial versus marcas alternativas, eh, pues muy probablemente ellos van a fallar en esto, ¿no es cierto?
en un acero adecuado, que evitemos que tenga inclusiones. Entonces, los desarrollos a través del tiempo pues han llevado a que obtengamos una mayor duración con aceros ultra limpios, porque hemos estado reduciendo los contenidos de oxígeno y de particulado dentro de los rodamientos, ¿no es cierto? Y eso se ha logrado mediante aplicaciones o técnicas especiales en la elaboración del acero. Ok, preguntas hasta aquí. Ok, bueno, no hay preguntas, entonces podemos continuar. Quiero aclararles pues que si de pronto no hay algo claro o requiere información adicional, no duden en escribirnos, que pues estaremos atentos a poderles responder, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquitico de cómo se hace el análisis y el diagnóstico de los fallos, ¿cierto? Porque esto les va a dar a ustedes, digamos que ciertas herramientas para poder, digamos, hacerse una idea de qué es lo que están viendo ustedes cuando les entregan un rodamiento o les hacen una solicitud de garantía. Recuerden que importante que logren hablar con esa persona, no simplemente que reciban el rodamiento y ya. Es imperativo que siempre diligencien el formatico con la mejor o mayor cantidad de información posible. Ok, hablemos del caso particular de la contaminación para profundizar un poquitico y mostrarles qué es lo que sucede. Como ustedes saben, pues los rodamientos son componentes de precisión. Entonces, cuando algún material extraño te atrapa dentro de un rodamiento, obviamente, pues dependiendo de la forma, la dureza de ese contaminante, el origen de ese contaminante, pues va a generar un tipo de impresión, tanto en el elemento rodante como en el camino de rodadura, aunque es más factible que quede marcado sobre el camino de rodadura que en el elemento rodante, porque el elemento rodante es un poco más duro que el camino de rodadura. ¿Ok? Entonces, lo que sucede y lo que va a empezar a suceder es que en esos eh, puntos se van a hacer algo como concentradores de esfuerzo. Entonces, esos pequeños picos que se generan ahí es lo que va a empezar a generar sobreesfuerzo en ese material y van a desencadenar en lo que puede ser un desconchado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo evoluciona el desconchado? Pues primero una marca inicial y a medida que va pasando por ahí, esas fuerzas por la deformación que quedó en la superficie va a desencadenar en pérdida del material. Cuando empezamos a ver esas abolladuras, la parte inicial, pues se van a ver de esta forma. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay una raya. Entonces, para mí, esa raya indica que algo quedó atropado entre el camino de rodadura y el elemento rodante y fue arrastrado. ¿Ok? Ya si vamos un poquitico más a detalle, pues vamos a ver diferentes coloraciones en el acero que pueden indicar algún otro tipo de avería. ¿Listo? Por ejemplo, esta. Miren que aquí hay pues abolladuras y encuentro que algo fue arrastrado acá. Entonces, esto me indica que pudo haberse debido a una contaminación que ingresó al rodamiento. ¿Ok? Y otra forma que es interesante y que hay que entender, y es algo que se llama el Virinelli radial, y no es más que marcación por vibración del rodamiento, ya sea por choque o por esfuerzos cíclicos generados, movimientos de baja frecuencia, por ejemplo, un rodamiento que esté en stand-by frente a un equipo que vibre, ¿no es cierto? Entonces, un rodamiento que esté sometido a este Brinelli va a dejar este tipo de características o huellas o patrones, tanto en la pista interna como externa, que se deben a los puntos de contacto. Y este espaciamiento va a ser el mismo espaciamiento que tienen los elementos rodantes. Entonces, hay que tener en cuenta que eso puede desencadenar en problemas más adelante. Entonces, esto, bueno, aquí lo que ven es una fractura ya, esta rayita oscura que se ve aquí, ¿sí ven? Y desembocó acá en la ranura. Entonces,
estos movimientos pueden desencadenar fracturas como tal. ¿Listo? Y si se dan cuenta, estas marcas se van separando o se encuentran como un distanciamiento acá. Y aquí se encuentran hasta el borde. O sea, hay una desalineación en el sistema. Entonces, cuando recibió la carga, aumentó, se dio un choque y eso generó una fractura, ¿vale? Eso mismo puede darse en rodamientos de bolas, ¿ok? Se me cayó el rodamiento. Esto sucede mucho en todas partes, tanto en los usuarios finales como en el mismo mostrador, en la misma bodega. Se me cayó el rodamiento, ¡tum! Lo recogí, tal, no dije nada, organicé la cajita o volví y metí el rodamiento dentro de la cajita. Pero cuando el rodamiento entra a operar, esas microhuellas van a desencadenar que empiecen a haber problemas. Recuerden que el rodamiento es un componente de precisión, ¿ok? Esos Brinellis también se pueden dar por montaje. Entonces, cuando yo monto o pilas, desmonto el rodamiento mediante una técnica, digamos, inapropiada o que yo no entienda, pues me puede generar marcas en el mismo rodamiento. Entonces, por eso es que es muy importante entender cómo montó el rodamiento y cómo desmontó el rodamiento. No es sencillamente, ve, que es que encontré estas huellas, pero resulta que es que no fueron en el montaje, sino en el desmontaje. Entonces yo no puedo asumir, no le puedo, o sea, obraría yo mal diciéndole al cliente que fue por problemas de instalación cuando el desmontaje fue el que ocasionó el, el- la marcación. Entonces hay que tener la información lo más completa posible. ¿Listo? Esas, ese Brinell o marcaciones que se encuentren, se pueden producir, como ya les mostré, por problemas en el alojamiento, ¿cierto? Entra desalineado el rodamiento, eso puede generar esas marcaciones. El montaje, cuando yo aprieto o posiciono el rodamiento sobre las pistas internas sabiendo que llevaba el ajuste sobre la pista externa, ¿ok? Entonces, eso nos puede llevar a que se vean estas marquitas. Estas son las huellitas que se ven ahí. Entonces, si yo las veo, estos se van bajando. ¿Por qué? Porque forcé al rodamiento a que me generara esta indentación axial en el camino de rodadura y eso mismo se va a ver al lado contrario del rodamiento. Entonces, inicialmente empieza así, pero cuando empiezo a operar, ya voy a empezar a encontrar esto. Entonces, aquí esta imagen es muy, muy importante que de pronto hagamos un poquito de énfasis acá. Y es que, ¿hasta qué punto puedo yo detectar que el rodamiento falló por una carga axial de Brinell? Si el rodamiento sigue operando, o sea, yo no paré el equipo. Entonces, el rodamiento pasó de este estado a este estado y siguió operando. Entonces, él sigue operando y lo que va a pasar es que estas huellas se van a empezar a perder. ¿Listo? Entonces, eventualmente voy a encontrar franjas más grandes de pérdida de material. Entonces, cuando eso sucede, voy a perder información. ¿Listo? Empiezo a perder información porque el fallo va a continuar, él va a seguir creciendo y eventualmente el rodamiento se va a empezar a calentar y se puede tornar negro o se puede fundir. Entonces, ya en ese estado, cuando ustedes me dicen, venga, y me entregan un carbón, pues yo le voy a decir, pues sí, el rodamiento falló, pero ¿a qué pudo haber? Pues a un sinnúmero de cosas. O sea, yo lo único que logro ver es que el rodamiento se calentó a tal grado que se deterioró todos los componentes. ¿Listo? Entonces, lo que hay que tratar es que el fallo no llegue hasta el extremo de dañar componentes asociados, como ejes o alojamientos, para llevarlo al análisis. Entonces, por eso es que ahí se utilizan técnicas eh, de monitoreo en las cuales me pueden facilitar o ayudar a encontrar estos patrones. Listo. Pero todo depende de el,
las estrategias de mantenimiento que se estén tomando. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos a nivel industrial, pues digamos que es un poco más fácil porque en las empresas normalmente hay una estrategia de mantenimiento y unas herramientas que ellos emplean o unas metodologías que emplean como eh, tomas de temperatura, tomas de vibración, tomas de muestras de aceite, entre otras. ¿Listo? Estos fallos me pueden llevar o pueden mostrar pues, diferentes síntomas eh, que están descritos dentro de la norma 15243, ¿no es cierto? Y el más, digamos que el que uno encuentra cuando hay una mala o inapropiada manipulación del rodamiento son estos, los amigos de la almadana, los amigos del cincel, eh, se pueden encontrar impactos sobre diferentes componentes del rodamiento. ¿Ok? Cuando se encuentran esos componentes doblados, pues hay que entender y tratar de entender con el cliente en qué momento surgió esto. Si esto fue en el montaje, pues evidentemente pues esto no va a tener una garantía, ¿ok? Pero si fue en el desmontaje, muy probablemente van a haber condiciones que me indiquen que fue en el desmontaje. Entonces, por eso es importante saber qué lado del rodamiento va hacia qué parte de la máquina y cómo está configurado el equipo para poder sacar el rodamiento o qué estrategia de desmontaje utilizó o qué herramientas utilizó que de pronto pudiesen llegar a generar un tipo de sintomatología que generara un agrietamiento o una fractura. ¿Listo? Cortes en la bola. Esto puede darse por muchas cosas. Normalmente por ingreso de materiales duros o elementos, digamos, abrasivos o altamente abrasivos dentro del elemento. Fracturas o impactos en el área exterior, ¿ok? Eh, y esto que ustedes ven acá, esta parte que se ve descamada adentro, pues empezó en este puntico porque aquí le dieron un golpe o perdió material. Entonces el rodamiento al pasar por ahí, entonces siente digamos que el material no es homogéneo, o siente un puntico y entonces ese puntico empieza a generar puntos de contacto de esfuerzos. Y eso va a empezar a generar un huequito, que ese huequito crezca, 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 crezca. Entonces, por eso es importante conocer en qué momento fue detectada la falla, que el operario nos diga, venga, ¿qué lo llevó a poder eh, conocer que había algún inconveniente? Entonces es importante tener esa información. Hay otros tipos de fallo que de pronto me pueden llevar a sacar conclusiones un poco más rápidas de cómo se está produciendo o cómo se produjo la avería inicialmente. Entonces, cuando yo veo fracturas que se mueven de forma longitudinal y son muy, muy rectas, me indican que hubo esfuerzos de ajuste muy altos. ¿Listo? Entonces, miren que aquí en esta porción que está marcada aquí es por donde está andando el rodamiento. Entonces, él sintió la grieta y en ese punto se fue, porque empezó a abrir el huequito. Y estas porciones que quedaron acá es donde se surgió material que fue incrustado. Si se dan cuenta, empezó a haber desprendimiento y empieza a incrustarse en esas porciones y empieza a generar desconchado. ¿Ok? Cuando yo ajusto demasiado el rodamiento, tanto en el alojamiento como en el eje, hay que tener en cuenta, por ejemplo, este de aquí es un rodamiento de rodillos esféricos, también podría ser un rodamiento de bolas. Pues si yo viera esta imagen, sabría yo que es un rodamiento de doble hilera de algo. ¿Listo? Si me muestran la pista. Y ya pues viendo la geometría de esa pista, pues podría saber si es de bolas o de rodillos. No obstante, cuando yo empiezo a ver decoloraciones que empiezan a tornarse café, azul, toman como coloraciones un poco diferentes, pues yo voy a poder entender que hay ajustes muy fuertes. ¿Listo? Esto se va a empezar a ver también como con deformaciones. ¿Ok?
Cuando el material se calienta y va tomando tonalidades, indica una temperatura de calentamiento. ¿Listo? Cuando el ajuste es muy fuerte, es se ve de esta forma, pero cuando es muy suelto, que también puede suceder, vamos a encontrar esta sintomatología. Entonces, inicialmente lo vamos a ver como marcaciones de este estilo, ¿listo? Como manchitas oscuras de forma transversal al rodamiento. Pilas que esto también se puede ver en la pista exterior, ¿ok? Y eventualmente, entonces él va a empezar cuando ya arrastre suficiente material, pues va a parecer como si eso lo hubiera arañado un gato. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes ven donde un cliente que les está pidiendo una reclamación de un rodamiento, ven este tipo de huellas, lo primero que deben de hacer es medir el eje. O si la ven en la pista externa, tienen que medir el alojamiento, porque me puede indicar de forma rápida que el eje o el alojamiento perdieron forma. ¿Listo? Entonces, pues sencillamente si yo encuentro este tipo de cosas, pues yo le voy a decir, señor, pues sí, el rodamiento falló, pero no es debido al rodamiento mismo, sino a pérdidas del ajuste del rodamiento. ¿Listo? Y esto no me lo estoy inventando yo, esto está estandarizado, esto es una norma internacional, ¿vale? Eso también se puede dar en rodamientos montados sobre manguito. Cuando yo lo ajusto de forma ineficiente, pues miren que esto está totalmente negro, ¿listo? Entonces se quemó hasta tal punto que dañó y empezó a haber desgaste entre el manguito y el rodamiento. Y eso genera calentamiento y el calentamiento cambia la coloración del acero, ¿listo? Y adicional, pues vemos como unas abulladoras aquí en el camino de rodadura. Entonces esa es una causa, una derivación de la elevada temperatura a la cual operó el rodamiento. ¿Listo? Llegó un momento tal en que esto se calentó tanto que bajo carga, ojalá bajo la presión del el rodillo, empieza a deformarse. ¿Ok? Ajustes incorrectos en el aro exterior, también se pueden dar fracturas. ¿Listo? Entonces miren que aquí hay manchado, ¿ok? Eso indica, y hay rayitas que me indican que se giró. Entonces, y miren que el rodamiento pues fue usado pues algún tiempo. Fuera de eso, pues aparece en un lado, lo que puede indicar que la carcasa no está pareja. Entonces, aquí de pronto no se ve aquí se ve bien y acá no. Entonces, eso puede indicar que el alojamiento o el housing o la chumacera pues presenta algún tipo de problema. Otros tipos de fallos o modos de fallo que podemos ver en las pistas, cuando yo ya lo limpio, que veo como eh, pequeños pelones o pérdidas de coloración. Si yo paso el dedo ligeramente sobre ellos, pues no se sienten, pero se ven como que tiene otra coloración, ¿ok? Entonces, ese tipo de marca se llama peeling y lo que sucede es que es como un rasponcito muy ligero que indica que falló el lubricante. ¿Listo? Entonces yo cuando ya veo esto acá, entonces yo veo, venga, este rodamiento está fallando por temas de lubricación. Entonces yo ya le empiezo a hacer preguntas al cliente, venga, usted cambió el lubricante, qué cambió, qué tipo de limpiador está utilizando, cambió el tipo de lubricante, cambió la marca, ¿no es cierto? Algo en la lubricación llevó a que la película o el espacio el colchoncito del lubricante que separa el elemento rodante de la pista, pues fallara. Cuando ya pues tenemos descascarillado, pues ese descascarillado se puede producir tanto como por cargas excesivas como por falla del mismo lubricante. Entonces, hay que entender que si yo encuentro un rodamiento de esta forma, pues si este es el modo de falla, pues tengo que llegar a que ese modo de falla me lleve a una razón, sea lubricación, sea carga, sea ajuste inadecuado u otra, ¿vale? Entonces hay unas que son un poco más complejas de analizar que otras. La corrosión, esto es algo que se ve todos los días no solamente en industria, sino en los automóviles.
en una rueda que esté mal sellada o que el lubricante no dé la protección adecuada, pues vamos a encontrar marcas oscuras que cubren la porción de contacto del elemento rodante con las pistas, o generación de óxido hacia los laterales de la pista o los laterales del elemento rodante. Entonces, si yo ya veo marcaciones de este estilo, entonces yo ya puedo decirle al cliente, venga, aquí hay un problema y está asociado o al lubricante o al sellado que usted tiene alrededor de este rodamiento. Entonces hay que tener en cuenta que hay que empezar a revisar componentes asociados a ese tema. La corrosión, cuando la corrosión es ligera, pues va a generar el peeling, ¿listo? Miren que tenemos corrosión en la pista interior, pero en el camino de herradura de la pista externa, pues lo que va a hacer es que en la porción más baja que esté sometida a la humedad, pues va a fallar el lubricante, porque no todos los lubricantes tienen las mismas, nos brindan el mismo tipo de protección. ¿Listo? Cuando el rodamiento se queda estacionado, esto puede suceder mucho en condiciones de equipos en stand-by, y dejo el rodamiento quieto y hay contaminación por humedad, va a generar corrosión en la porción en la que quedó estacionado el equipo. ¿Listo? Entonces, y esta corrosión puede ser leve y digamos que en algunos casos puede llegar a recuperarse el rodamiento, pero si esa corrosión es muy fuerte, pues va a generar ya desprendimiento o pérdida del material. Acuérdense que el óxido se genera por la degradación del acero por las partículas de carbono y oxígeno que tiene ahí. ¿Listo? O sea, empieza a degradar la aleación de acero que posee oxígeno con el hidrógeno y forma eh, el óxido de hierro, ¿vale? Ya hablamos un poquitico del tema de la descamación o el desconchado del metal, pero si a eso le sumamos el ingreso de humedad o agua, pues va a suceder algo muy particular, y es que el agua es un material higroscópico. No sé si de pronto estén familiarizados con el tema, pero lo que quiere decir es que al ser un material higroscópico va a tener algo que se llama capilaridad. Y sucede que el líquido va a tratar, mediante esa capilaridad o ese fenómeno de capilaridad, cubrir todos los espacios pequeños que logre tener. Para explicárselos de una forma más sencilla, ustedes tienen unos tenis buenos. Normalmente los tenis, la suela del tenis se hace en una extrusora y se le da unas perforaciones al caucho por la parte interna de la suela, la que da hacia el zapato, y quedan como unas cavidades, ¿no es cierto? Eso es para facilitar la flexibilidad de la suela. Cuando nosotros lavamos los zapatos en la lavadora, los metemos a la lavadora, el agua de la lavadora va por capilaridad, a depositarse en esas cavidades de los zapatos, ¿cierto? Y así ustedes los sequen, si de pronto no se secó bien, porque quedó algo de humedad dentro de esos depósitos que tiene la suela, pues le va a dar pecueca, ¿no es cierto? Entonces, aquí sucede algo parecido. Entonces, si queda algo de humedad o se deposita algo de humedad dentro de estos espacios que quedan acá, de esas grietas, pues el rodamiento va a fallar. No es que empiece a oler feo. Bueno, puede oler feo, dependiendo del tipo de agua que se deposite aquí. Pero eventualmente, pues va a fallar, ¿vale? Ok. Recuerden que hay que revisar el rodamiento como un todo. Entonces hay que revisar cada uno de sus componentes. Entonces, yo también tengo que revisar la canastilla, porque la canastilla me puede indicar algunas características de cómo operó. Entonces, si yo encuentro marcaciones o debilitamiento de desgaste en las canastillas, yo ya tengo que entender que no fue el rodamiento el que falló, sino la lubricación. ¿Por qué? Porque la operación de la canastilla dentro del rodamiento es simplemente dar espacio para guiarme los elementos rodantes y que me permita ingresar el lubricante. ¿Listo? La canastilla no cumple ninguna otra función dentro del rodamiento. ¿Vale?
Entonces, si yo encuentro desgaste en las canastillas, entonces se debe a un problema asociado a la lubricación. ¿Ok? El patinaje, pues ya sabemos que es un deporte, pero aquí en el caso de rodamientos, cuando se presenta patinamiento excesivo, va a generar unas huellitas muy particulares. Ahí se alcanzan a ver como hilitos que ingresan y crecen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el rodamiento entra en la parte inicial donde se ven esos hilitos, cambia la velocidad de giro del rodillo respecto al rodamiento y entra como acelerado. Y cuando entra en la zona de carga, empieza a generar ese desgaste. ¿Listo? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque esto se puede deber a un exceso de grasa o a una carga muy baja en el rodamiento o a exceso de grasa y alta velocidad de rotación o a que seleccione un lubricante inadecuado. Entonces, miren que cada modo de falla me va a indicar unas posibles causas hacia las cuales yo ya me puedo inclinar para poderle decir al cliente. Hay algunas fallas que son un poco más complejas de interpretar y digamos que no son tan fáciles como estas, que son las picaduras de paso de arco eléctrico en el rodamiento. Entonces, hay dos tipos de, de picaduras eléctricas o fallos por corriente eléctrica. Una que sería de alto voltaje y una que sería de por flujo de corriente de bajo voltaje. Entonces, cuando tengo alto voltaje, esta es una esfera, entonces se van a generar cráteres que se dan por la conexión de un arco eléctrico entre la pista exterior o la pista interior y el elemento rodante. Y genera microsoldaduras que en el caso de que el voltaje sea muy grande, pues van a generar desprendimientos de metal del arco eléctrico. No sé, de pronto los que hayan tenido la posibilidad de interactuar con un soldador de arco, de varita, que cojan una vara de soldadura y la peguen en una pieza metálica. Hay algunas veces que esa vara se queda pegada en el material que yo trato de soldar y me toca desprenderla. Cuando yo la desprendo, queda una porción de metal ahí pegado, como un granito. Listo. Entonces, si ese granito se desprende, ya es un contaminante dentro del rodamiento. Entonces, eso genera fallos prematuros dentro del rodamiento. Y cuando es de un voltaje bajo, entonces va a generar como una microvibración, va a excitar el elemento rodante dentro del camino de rodadura cuando gire y va a generar surcos de esa forma. Ese paso de corriente adicional me va a generar el lubricante se degrade. Entonces el lubricante va a oler feo, va a correr con un olor como fétido y fuera de eso el color va a cambiar. Eh, por eso es que les decía en un inicio que es importante no limpiar el rodamiento porque voy a quitar información. Entonces puede que yo vea esto, pero si yo, por ejemplo, abro el alojamiento del rodamiento, esto se puede ver mucho en algunos motores eléctricos. Yo destapo el rodamiento y veo que la grasa tiene una coloración rara, y fuera de eso esa grasa huele feo, muy probablemente sin necesidad de desarmar el rodamiento, ya puedo intuir a qué se debe. ¿Ok? Esta es si se dieron cuenta en el diagrama que mostramos inicialmente, asociado a problemas de lubricación, nos dimos cuenta que era un gran porcentaje de los fallos prematuros. Entonces, aquí es muy importante entender, en especial para los que tenemos que interactuar con talleres automotrices, hacerles entender a los clientes que el rodamiento trae el lubricante indicado en la cantidad adecuada para la vida útil esperada del rodamiento. ¿Listo? No es que le tengan que echar más grasita, no levanten los sellitos, no me mezcle la grasita. ¿Por qué? Hay mecánicos bastante cabeciduros
y les gusta que la grasa azul, que la grasa roja, que la grasa verde, pero no tienen en cuenta lo importante y es la compatibilidad de estos lubricantes. Entonces, eso puede generar fallos o averías muy grandes. Entonces, cuando yo no selecciono adecuadamente el tipo de lubricante con el cual voy a relubricar, y adicional, en el caso de que se pueda relubricar, la cantidad de lubricante que le voy a aplicar y la frecuencia con la cual la debo aplicar. Entonces, ¿qué es importante? Pues inspeccionar de forma periódica cómo se encuentran los componentes de obturación, o sea, el sellado, los retenedores, que no hayan fugas. Si encuentro fugas, pues entonces ya voy a poder asociarlo a un problema del sello, ¿cierto? Eh, y que tengamos pues saneado el tipo de lubricante que sea compatible con el que tenga el rodamiento si es sellado o en el caso de que el rodamiento venga prelubricado. ¿Listo? Recuerden, rodamientos sellados, prelubricados, que normalmente vienen prelubricados, no necesitan relubricarse. ¿Por qué les menciono esto? Porque es que he visto casos muy sonados, gente que monta el rodamiento en un motor eléctrico, le montó el rodamiento con escudos o con sellos y trata de relubricarlo. La grasa no va a entrar, ¿ok? Y va a generar un daño en otros componentes de la máquina. Cuando el rodamiento encontramos problemas como este, fracturas en la canastilla, oxidación en el elemento rodante, pues yo voy a poder entender que muy probablemente la oxidación que llegó por algún componente líquido me deterioró el lubricante y eventualmente el calor hizo que se fracturara la canastilla. ¿Ok? Entonces hay que ir tratando como de entender qué es lo que está sucediendo. Esto no es muy normal que suceda, que dejemos pedazos de canastilla en el rodamiento y se genere desgaste. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a que hay un problema de la lubricación. ¿Cuál es ese problema? Muy probablemente que la viscosidad seleccionada para ese lubricante no sea la adecuada. ¿Listo? Y ahí va a suceder algo que se llama agarrotamiento o gripado. El agarrotamiento es que se frene el rodamiento. ¿Ok? Hablamos ahorita del tema de las temperaturas. Aquí se ve un poquitico mejor, más chévere cómo varían esas temperaturas, ¿no es cierto? Cómo se pueden ver en el rodamiento. Entonces, cuando ya está aquí el lado azul, es donde más temperatura ha generado, muy probablemente en esa porción es donde está deslizándose el rodamiento o está patinando, ¿vale? Sobre la zona de carga. Cuando esa temperatura se supera mucho, pues obviamente pues ya esto se va a volver negro y cuando ya lo tengo negro, pues ya sencillamente pues estoy ocultando toda la información que me podía dar el rodamiento sobre qué podía estar ocasionando ese fallo. ¿Listo? Aquí hay un problema que se detectó por mal montaje. Entonces se expandió tanto el rodamiento, o sea, lo calentamos tanto que, bueno, no es mi caso, yo no lo calenté, es un caso que me llegó, se calentó tanto el rodamiento que se produjo una carga axial sobre ese rodamiento, en donde yo estoy viendo que al tener esa temperatura, ese color, pues fácilmente alcanzó los 300 grados. ¿Listo? Entonces, esta tablita me indica más o menos cuáles son los tipos o sea, qué temperatura alcanzó qué porción del rodamiento. ¿Ok? Entonces, mire que eso ayuda a poder eh, validar cómo está funcionando esto. Eh, Eso está dentro de tablas que se han logrado revisar, en las que están catalogadas el tipo de coloración de ese acero y el rango de temperatura al cual trabaja. ¿Qué pasa? Cuando yo caliento esa porción del acero a esas temperaturas, voy a empezar a perder dureza del material. Entonces, por eso es que ustedes veían ahorita que el material se volvía como, o sea, el camino de rodadura tomaba la forma del elemento rodante. Y es precisamente porque se reblandece. ¿Listo? Entonces, haga de cuenta que pasara, eh, bueno, con esta analogía, y es como si se posara sobre plastilina, digámoslo así, pues sin ser cierto, pero se reblandece el material hasta tal estado que toma la forma del rodillo.
o el elemento rodante. Los elementos rodantes también tienen información importante que me pueden indicar qué porciones están interactuando con los otros componentes del rodamiento. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a ver desgaste en algún elemento rodante, eso me va a indicar que hay una alta fuerza o esa hilera específicamente está asumiendo una carga axial. ¿Por qué? Porque voy a encontrar digamos que desfases si se dan cuenta, en la forma de la canastilla. Entonces me indica que hubo un desgaste en uno y en el otro. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando hay desgaste de esto, eh, tiene que estar asociado a algo. Entonces ya sé que falló el lubricante, pero ¿qué llevó a que fallara el lubricante? Como solamente se presentó en un solo lado, entonces yo ya tengo que es una carga axial excesiva que está representada en esa hilera que está soportando las cargas en el rodamiento. ¿Listo? Esta es una técnica que es muy chévere, que les permite ver qué sucede en el rodamiento en toda su composición o por todos lados. Y es colocarlo en un ambiente de 2 espejos y iluminarlo de forma adecuada. Entonces ahí puedo ver en una sola imagen cómo se ve el rodamiento por toda su periferia. ¿Listo? Es una técnica de análisis de rodamientos. Aquí ya vemos imágenes en las cuales se ve cómo se representa una desalineación. ¿Okay? Problemas en los cuales yo podría determinar diferentes niveles de problemas en el rodamiento. Entonces, por ejemplo, franjas azules. Entonces, y en una sola en algunas porciones del rodamiento, ya sé que puede ser debido a calado excesivo. Esto, pues hay descamación, pero no sé si sea debido a problemas de contaminación. Pero cuando yo lo veo de forma inicial, así, sí puedo decir que fue por contaminación. ¿Listo? Cuando ya veo estas marchas como oscuras, ya sé que es humedad. Ahí entró humedad. Entonces hay corrosión en este tema. Todos estos elementos se catalogan o digamos que hay formas en las que yo puedo evaluarlo de forma rápida y digamos que es algo que de pronto le puede colaborar a uno. Todos los fabricantes y bajo normatividad han llegado a tablas como esta, ¿listo? En las cuales se coloca el tipo de fenómeno que estoy viendo y en dónde se encuentra y qué posible causa puede llevar ese problema. ¿Listo? Entonces, digamos que de esa forma yo puedo empezar a catalogarla. ¿Por qué es importante mostrarles esto? Porque esta información es la que de pronto voy a relacionar en un análisis de falla. Entonces, ese análisis de falla pues, va a llevar toda esta información que les va a permitir entregarle al cliente un criterio técnico sobre las posibles causas de falla de esa reclamación, ¿cierto? Entonces, es importante poder entender que en la medida que podamos entregar al cliente información lo más veraz posible, pues obviamente si la inconformidad va a continuar, por lo menos se va a sentir tranquilo de que puede atacar lo que está ocasionando que ese problema de falla del rodamiento. ¿Listo? Porque no es sencillamente, analíceme qué fue lo que pasó. Si el cliente no toma acciones sobre lo que originó ese fallo, muy probablemente va a volver a obtener ese fallo. ¿Listo? Eh, muchísimas gracias. No sé si de pronto tengan inquietudes, preguntas que quieren realizar. ¿Aló? No escuché. Inge, buenos días. Steven de Buenos Robamundi días. Medellín. Hola, ¿cómo estás? Inge, una preguntita, ¿no? Excelente y de verdad muy, muy enriquecedora la capacitación, pero tengo una pregunta, Inge. Señor. Con relación, o sea, no habría como forma
O sea, porque en sí es información muy bacana, las imágenes, yo creo que es una manera pues ilustrativa muy bacana de poder uno compartir con algunos clientes temas como esos, porque de pronto, digamos que asociando las gráficas con el diálogo, digamos que es más fácil de darlo a comprender, porque a veces es difícil uno pues como explicar un tema de esto sin ningún tipo de información como soporte. De pronto no habría como una presentacioncita básica o algún folder o algo sencillo, algo básico como que podamos, no sé, abordar un cliente ante este tipo de casos y que de pronto él vea que de pronto no estamos echando carreta o cháchara, sino que es algo que verdaderamente va soportado pues como desde un área de ingeniería. Claro que sí, claro que sí. Yo inclusive pues les podría compartir una versión anterior, no sé si la alcanzan a ver, de la norma, les- en el cual pues están, pues, es en inglés, eso sí, pero aparecen como los fallos característicos, ¿no es cierto? Lo que va a encontrar uno como las causas. Eso se los puedo, bueno, miren esta, una huella dactilar de corrosión en una pista. Entonces, ese tipo de cosas, esta información yo se las puedo entregar porque es la misma norma 15243, pero la versión 2004. La que está vigente es la de 2017. Y por temas de protección al, al, a, a la normatividad de ISO, pues no se debe compartir este tipo de información, ¿no es cierto? Pero digamos que esta se encuentra o sea, si ustedes googlean la normatividad, les va a aparecer esta versión 2004. Entonces, digamos que les puedo compartir esta eh, en PDF, que tiene muy buenas imágenes, se ven con muy buen detalle, aparecen los patrones, y digamos que eso les puede dar como una herramienta eh, como la que tú manifiestas. ¿Ok? Adicional, en los, en los catálogos. A ver, les muestro en el catálogo nuestro, aparece eh, acá, fallos. Bueno, estas son las Y que también, yo plantillas. recuerdo que esa semana que estabas acá en Medellín me hablabas de que hay un catálogo de NTN pues como más actualizadito, más reciente. Creo que también ahí puede haber información de eso, ¿no? Exacto, es que es el que estoy buscando acá. Ah, ese Ah, también sería bueno poderlo tener hombre, ahí a la sí, mano. Esos PDF. mírelo, aquí está. Es un PDF y entonces aparece lo mismo. O sea, digamos que los mismos patrones de falla y adicional, pues dan algunos factores a tener en cuenta para corregirlos, ¿no es cierto? Entonces, miren la tablita que yo les mencionaba ahí, pues está en inglés, desafortunadamente. Los modos de contacto, digamos que está bien relacionadito. Esta es la última versión del catálogo. Desafortunadamente todavía no nos ha llegado en español, pero dentro de sus páginas, esta está en la página 89, empieza a mostrar los diferentes tipos de modos de fallo. Entonces, y adicional, en este catálogo, en el 3017, que también está en inglés, pues también van a poder encontrar estos modos de fallo. Entonces, estos los pueden descargar directamente desde las diferentes plataformas de NTN, sea Américas, Japón o Europa. ¿Listo? No habría ningún problema. O les puedo mandar el link, no hay ningún lío con eso. Eso, señor. Muchísimas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? No. Ok. Bueno, con esto yo creo que cumplimos con el tiempo de previsto. Les agradezco muchísimo sus inquietudes, su atención, y recuerden que siempre es importante la interacción con el cliente. ¿Listo? Sea el intermediario y muy, muy importante son con el usuario final. El usuario final es el que realmente tiene la información. Entonces, en la medida que podamos obtener de primera mano todos los detalles de la operación y de la detección que conllevó al desmontaje del rodamiento,
vamos a poder obtener muy buena data que nos va a llevar a desencadenar en la posible causa raíz del daño. Les agradezco muchísimo, vuelvo nuevamente, su atención en esta mañana y estaremos prestos a cualquier inquietud que surja. Feliz día. Muchas gracias, Inge. Con mucho gusto. Feliz día. Hasta luego. Muchas gracias, Jorge.